Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre atento a estos estudios. Todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. si Dios lo permite. A veces se va el internet y lo que hago es que lo grabo y lo subo después. Pero no queremos perder oportunidad para que semana a semana podamos estar compartiendo la palabra del Señor, la sana doctrina. Hemos estado estudiando ya esta segunda semana sobre el Éxodo. Ya vimos qué importante es que nosotros entendamos que el Antiguo Testamento es una sombra y figura, que todo lo que tiene que ver con Israel no se aplica literalmente a la iglesia. Si tan solo esta cosa tan fundamental de la vida cristiana la gente conociera, no le engañarían como lo hacen ahora ese montón de falsos ministros, haciéndole creer que porque esté en la Biblia aplica para la iglesia. Aunque la Biblia es la palabra del Señor, tenemos una serie ahí que le recomiendo que la vea sobre las dispensaciones, donde enseñamos sobre todo el aspecto de la ley y de la gracia. Cómo hay instrucciones que vienen desde el Génesis que no pasan a la siguiente dispensación y algunas otras que sí pasan. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, vamos a querer aplicar palabra de Dios, pero que se la dijeron, por ejemplo, a Abraham, que no tiene nada que ver con la iglesia, o que se la dijeron a Israel, que no tiene nada que ver con la iglesia. Desde el Génesis lo vemos. A Adán le dijeron que podía que comiera vegetales, frutas, es decir, una comida, diríamos, vegetariana. Pero cuando ya salen del huerto, entonces después del diluvio les permiten comer de todo tipo de carne, solo que no con su sangre. Pero después en la ley les dicen que solo de ciertos tipos de animales pueden comer. Mire, en la misma Biblia están esas diferentes instrucciones. Pero ahora a la iglesia le dicen que puede comer de cualquier carne con tal que ore para que sea santificado, porque el Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos a diferenciar lo que le dijeron a Israel de lo que le dijeron a la iglesia, todo esto va a ser más fácil. Hemos estado hablando sobre el Éxodo y es importantísimo que entendamos que la historia del Éxodo, quiero que me acompañe a una cita que vimos la semana anterior, Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma, y no la sustancia misma de las cosas, o no la forma misma de las cosas. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque todo lo que ese primer pacto que se desarrolló con Israel es un simbolismo para la iglesia. Por ejemplo, ya vimos la Pascua, que era el sacrificio del Cordero por el medio del cual ellos pudieron salir de Egipto, o mejor dicho, fueron librados de la destrucción del ángel destructor cuando pusieron la sangre en los dinteles, la sangre del Cordero Pascual. En Corintios se nos explica que la Pascua es Cristo y ese Cordero Pascual que nos libra a nosotros de la ira o de la segunda muerte es la sangre del Señor Jesús. Después vimos que en la figura del bautismo es exactamente la salida de ellos del mar, cruzando el Mar Rojo, que es lo que les diferencia entre salir de Egipto y ya ir camino al verdadero Canaán. Entonces eso lo vimos en el estudio anterior y es importante que lo podamos entender. Después vamos a ver qué importante es prueba tras prueba que el Señor les hizo en el desierto, porque como dice 1 Corintios 10, se escribió para nosotros, para que tomemos nota. Recuérdese que la mayoría de ellos no pudieron llegar a la tierra prometida, se quedaron postrados en el desierto. A pesar de que Dios los había sacado de Egipto, los terminó destruyendo. Eso es algo que debemos de tomar nota. En el estudio anterior hablamos que el verdadero Canaán del cristiano, la vida en abundancia, la gloria eterna es allá en los cielos. Mientras estamos en la tierra, nosotros lo que la Biblia nos ha prometido es que el Señor va a proveer por nosotros, por nuestras necesidades. Eso es lo que se llaman las añadiduras. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Son las cosas que el Señor dijo que Él tiene cuidado de nosotros y que no nos preocupemos por esas cosas. Quisiera que continuáramos ya con el camino en el desierto, porque usted va a ver qué importante es cada una de esas pruebas, cómo revelan el camino que cada cristiano tiene que recorrer. Y muchos, por no ir a los mapas proféticos que están en la Escritura, se quedan postrados en una vida religiosa, engañados y a veces en el desierto, a veces en Egipto, que es peor.
Hoy quiero que ampliemos un poco el estudio anterior sobre saliendo de Egipto, porque hay muchas cosas que es importante que nosotros veamos y podamos tomar nota de ellas, porque podría ser que hayan algunos que están creyendo que ya salieron de Egipto, porque están yendo a los cultos, porque están sirviendo en un lugar donde le dicen que eso es servir al Señor, pero mejor veamos lo que dice la Escritura. Algunos no quieren ver estos videos. Yo le ruego a usted, hay una serie de estudios, no solo de las dispensaciones, de puntos importantes como los diezmos y las ofrendas, para que vea cómo la doctrina apostólica nos dice con claridad, sin interpretaciones personales, sin estarle haciendo aquí alarde de que esto dice el Señor. No, usted lo puede comprobar. Para eso están ahí los videos y con las citas bíblicas para que usted mismo con su Biblia lo pueda corroborar. Mire qué importante es esto. Hace como un mes terminamos la serie del cuerpo de Cristo, donde hablamos qué es el cuerpo de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo, cómo se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas y cómo ahora eso se edifica completamente a través de los otros ministerios. Pero muchos no lo quieren ir a ver y mire cómo alegan y diciendo, no, pero es que ahora apóstoles que hayan falsos no quiere decir que no hayan verdaderos. Eso lo explicamos con detalle ahí, pero ¿sabe qué me dijo uno que estaba alegando? Y le dije, mira, aquí está con detalle explicando la diferencia entre un apóstol de título y un apóstol enviado. Una cosa es los 12 y Pablo y otra cosa es los que ahora se autonombran. Y me dijo, mire, yo no ando viendo sus videos, ¿sabe por qué? Porque la oveja oye la voz de su pastor. Dice. Imagínense, con un versículo que no tiene nada que ver con eso, lo engañan para decirles en esos lugares que los dominan, para decirles que no anden viendo enseñanzas de otras personas. Pero nosotros podemos ver las enseñanzas y nuestro deber es ser como los bereanos, ir a comprobar a ver si es así como dice la Escritura. Ese pasaje lo que se está refiriendo es al Señor y las ovejas escuchan la voz del Señor, pero ¿cuál es la voz del Señor ahora? ¿Dónde la escuchamos? En su palabra. Por eso le dijo el Señor a los fariseos, ustedes no me creen porque ustedes no son de mis ovejas, porque la oveja oye la voz de su pastor y las ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Y se recuerda por qué viene la fe, por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde encontramos la voz del Señor? En su palabra. Pero mire, con ese versículo les hacen creer que no tienen que estar escuchando a otras personas. ¿Por qué? Porque así no pueden abrir los ojos y ir a comprobarlo a la Biblia. Pero mire, están tan cegados. Yo le ruego que usted pueda comprobar lo que aquí compartimos, para que usted mismo pueda estar seguro de si lo que usted cree es bíblico o no. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de esta serie del Éxodo del Cristiano. Y es importantísimo que nosotros veamos esto. Ya hablamos en la vez anterior de que debemos de conocer cuál es la meta, el verdadero Canaán, que ya el Señor pronto va a venir para llevarnos a eso. Ya hablamos también de la Pascua y vamos a después hacer una serie de todas las fiestas judías para que vea cómo aplica espiritualmente a la iglesia, no literalmente. El reposo, los diezmos, las primicias, la circuncisión, todas son cosas que son sombra y figura para la iglesia, no tienen ninguna aplicación literal, pero le van a hacer creer que hay que sacar porciones del Antiguo Testamento y aplicárselas a la iglesia. Por eso, le vuelvo a repetir esta vez, lea la doctrina apostólica, empieza a leer desde Romanos en adelante y usted mismo lo va a comprobar. Se va a dar cuenta que en estos lugares donde manipulan a la gente, nunca tienen un estudio sistemático de las doctrinas apostólicas, sino que siempre están predicando de algún pasaje del Antiguo Testamento, le dan su interpretación y después empiezan como un cocinero a agarrar diferentes versículos del Nuevo Testamento y ya le dicen a la gente que eso es lo que dice la Escritura. Pero si usted lee la doctrina, si usted lee las epístolas, usted va a encontrar la verdad y no va a haber necesidad de que nadie le enseñe. Usted va a experimentar aquella palabra y la unción del Santo que permanece en vosotros, ella les enseña toda la verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Bueno, vamos a continuar con el estudio y vamos a ver algunos puntos, sobre todo en Egipto. Cómo Egipto, dijimos, simboliza nuestra estadía en el mundo, que debería ser nuestro pasado. Después de salir de Egipto tenemos que pasar en un desierto de preparación para poder llegar al Canaán, a la vida eterna, a la gloria celestial. Pero vimos cómo el mapa profético lo encontramos en el tabernáculo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio tenía dos elementos importantes, la pila, o mejor dicho, primero el altar del holocausto y la pila de bronce.
El altar es donde se sacrificaba el cordero, eso es la muerte del Señor, el sacrificio en la cruz, y después la pila de bronce es el bautismo. Cuando un cristiano recibe al Señor y se bautiza, ya pasa a la segunda etapa, que es el lugar santo. ¿Qué encontramos en el lugar santo? El candelero y los panes de la proposición. El candelero dice Apocalipsis que es la iglesia, y los panes es la palabra. Entonces, el cristiano, después de que ha salido de Egipto, ¿qué va a vivir en el desierto? En el desierto, comparados con la gloria eterna, este lugar en la tierra es un desierto. Pero mientras estamos aquí hay maná para nosotros, hay provisión para nosotros, y hay sobre todo nuestra estadía en la iglesia, ser edificados y edificar el cuerpo de Cristo. Pero antes de que continuemos viendo esas pruebas en el desierto, yo quiero que nos enfoquemos todavía en la parte de Egipto. ¿Por qué? Porque es bien importante. Mire cómo dice Éxodo 1:13. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces, mire, esto aplica para nosotros ahora. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que ellos tienen trabajos esclavizantes y empiezan ellos a pensar que han salido de Egipto, pero una de las marcas de que estamos en Egipto es, mire cómo dice, y pusieron los egipcios, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Cuando usted tiene un empleo que es duro, yo no estoy hablando de que uno tenga un empleo light, liviano, de pereza y de haraganencia, no. Estoy refiriéndome al caso de ellos, que cuando llegó Moisés a hablarles, por causa de la gran amargura, de la gran preocupación, del arduo trabajo que le ponían los egipcios, ni le hicieron caso a Moisés. Entonces, eso es lo que pasa cuando un hermano piensa que ya está fuera de Egipto y por causa de tener un trabajo esclavizante no puede buscar al Señor, no puede servir al Señor, no puede dejar esas cosas del mundo. Mire, esa es una marca que usted va a encontrar en cualquier lugar. Cristianos esclavizados es lo que más hay, que no se congregan, que no sirven, que no estudian la palabra. ¿Por qué? Porque están en trabajos arduos. Y hay algunos tan engañados que dicen que el Señor les dio el trabajo. Y dice, hermano, ¿y para dónde va? Mire, que ahorita voy para Estados Unidos. Y es que me acabo de casar, tengo unos conocidos, me acabo de casar y me voy para allá porque aquí la cosa está difícil. Y le digo, pero vas con tu esposa, vas con papeles y todo. No, me dice, pero el Señor me dio la oportunidad ya. Pues a saber qué Señor será, pero el Señor de la Biblia no te va a llevar así, le dije. Porque dice, no os separéis el uno al otro, a no ser por poco tiempo y para orar. No cumplís ninguna de esas dos indicaciones, entonces eso no quiere decir que el Señor no te está mandando. Pero como no pueden ir a la Escritura, porque están tan afanados, entonces, mire, se empiezan a buscar trabajos arduos, duros, que terminan, como dice el verso 14, les amargaron la vida con dura servidumbre. ¿Cuántos cristianos están con trabajos esclavizantes? ¿Por qué? Porque dicen, hermanos, pero si no, no podemos comer. Bueno, porque usted está en Egipto. Pero eso, lo que vamos a continuar viendo en las siguientes lecciones, cuando Dios los saca de Egipto, se recuerda, ¿qué podían trabajar, sembrar, cosechar, hacer en el desierto? Nada, ¿verdad? Porque Dios cuando saca a un cristiano de Egipto le enseña que el énfasis de la vida cristiana no es el trabajo en el mundo, no es la siembra, no es la cosecha, sino que es empezar a tener un conocimiento verdadero de Dios. Y Dios se va a encargar de la provisión que necesitamos. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús a los fariseos, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Al hacer la obra del Señor es creerle al Señor, y vivir la vida eterna es empezar a conocer al Señor. Pero ¿cuántos cristianos prefieren el trabajo en el mundo que conocer al Señor? ¿Por qué? Porque están esclavos en Egipto. Pero ellos piensan que son cristianos, que tienen fe, que ya abandonaron Egipto, porque ya se bautizaron. Pero te quiero decir algo, el que está así no se bautizó, solamente se mojó. Porque el bautismo hace que uno le entregue su vida al Señor completamente. Allá, ¿sabe cómo es? La Biblia dice dos cosas, recibir al Señor y que el Señor lo reciba a uno. Usted lo va a encontrar en dos palabras que dice, o en dos frases, el que está en Cristo. Y en otro lugar dice, y Cristo en vosotros. Mire, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cuando usted recibe el sacrificio del Cordero, Cristo está en usted.
La sangre del Señor lo ha marcado, el Espíritu Santo está dentro de usted y usted va para el cielo. Pero para estar en Cristo, yo tengo que entregarme completamente, como dijo Pablo, ya no vivo yo. El bautismo es sepultar el viejo hombre y nacer a un nuevo hombre. El ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo, o mejor dicho, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, cuando un cristiano realmente ha abandonado Egipto, no le interesa, oiga lo que le voy a decir, más su trabajo que conocer al Señor. No le interesa más los beneficios que le pueda producir su trabajo que prepararse para el verdadero Canaán, que es la gloria eterna. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, mire otro detalle que dice ahí en el verso 14. Y los amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos. Entonces, ¿con qué edificaban ellos? Con barro y con ladrillos. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque en Génesis 11 se recuerda cuando la humanidad se reunió para hacerse un nombre, para hacerse una torre, para edificar su propia gloria. ¿Cómo la edificaron? Con ladrillo. Es decir, lo que es babilónico, lo que es egipcio, lo que es del mundo, eso es la marca que tiene, que se hace con ladrillo. Pero ¿cómo se edifica en Dios? Con la roca, con piedras vivas, con piedras espirituales, no con ladrillos. Entonces ellos empiezan a enfocarles el trabajo del mundo y mire, y empiezan a trabajar arduamente. ¿Por qué? Por las cosas del mundo. Porque como le decía, se preocupan porque si no tienen para comer, para vestir, para la casa, para los estudios, para esto, para lo otro, y empiezan a edificar, mire, su vida en el mundo. Entonces empiezan a trabajar duro para poder pagar, después les entra la codicia para poder ahorrar, para poder comprar esto, para poder comprar lo otro, después para su porvenir o para el de sus hijos, y empiezan a irse enfocando en eso. Eso es edificar con ladrillo, eso no sirve para nada delante del Señor. Pero nos han dicho un montón de cosas que no dice la Biblia. Hermano, pero ¿y tener nosotros una provisión para el futuro será malo? Bueno, eso contradice lo que dice la Escritura. No se afanen del mañana porque cada día tiene su propio afán. Mire, ustedes que dicen, vamos a hacer el otro año esto o aquello, si ustedes son como una neblina que en la mañana aparece y en la tarde se desvanece. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida está en las manos del Señor y lo que debemos de decir es, yo voy a hacer esto o aquello, lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que voy a hacer. Cuando un cristiano realmente entiende que es dejar Egipto, se enfoca en la vida en Dios. No es que no va a trabajar. Dios te va a poner un trabajo, pero recuérdate, un trabajo para que le honres y le glorifique, no un trabajo para que estés arduamente trabajando y que te esclavice y que te amargue y que te haga edificar con ladrillos. ¿Cuánta gente ahora está en esas esclavitudes por causa del dinero? Y dicen, no, que el Señor me lo dio y aquí está, yo estoy colaborando con la obra del Señor. Hermano, el evangelio no es dinero. El evangelio es conocer al Señor. Y eso es importante que lo entendamos porque hay mucha gente como aquellos en Génesis 11 edificando nombres de ministerios, nombres de hombres, nombres de familia, nombres de empresa para su gloria terrena, pero no les está importando lo más importante que es la vida eterna. Egipto representa el mundo y cuando nosotros salimos de Egipto, no vamos a salir ahora literalmente como salió el pueblo de Israel, esa era una enseñanza. Ahora nosotros salimos espiritualmente del sistema del mundo. Es decir, dejamos de ir detrás de lo que van todos. ¿Por qué mandan sus hijos hacia la escuela? ¿Para que aprendan y enseñen y sirvan al Señor? No, los mandan para asegurarles su porvenir, los mandan para que tengan dinero. ¿Para qué piensa que estudian, por ejemplo, medicina los doctores? Para ayudar a la gente. No, para edificar con ladrillos su futuro. Pero ellos piensan que pueden servir a Dios y a las riquezas, pero el Señor dijo que no, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero los egipcios quieren hacerle creer a la gente que sí se puede. Y hay mucho pueblo del Señor todavía cautivo en Egipto. Sí, ya con la sangre del cordero, pero todavía bajo el dominio del faraón. Todavía en trabajos esclavizantes y con una vida amargada y edificando con ladrillo. Es algo tremendo, ¿verdad?
Pero lo que también me impresiona, miren Éxodo 8:28, y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos, orad por mí. Mire, entonces piensan, porque van a hacerle fiesta al Señor, porque van a hacer sacrificios al Señor, ellos piensan que ya dejaron Egipto. Pero Faraón, que es una figura del diablo, él es experto en la religiosidad. Y él puede hacer que la gente crea que está en el evangelio verdadero, pero lo que tienen es una religión. Y mire, van el domingo, van el fin de semana a la reunión, ellos comparten, sirven, cantan, y entonces ellos dicen, no, nosotros ya salimos de Egipto, pero no ven la gran esclavitud que les tienen, que les está destruyendo su vida, su familia, que no están creciendo en el conocimiento de Dios, en la gracia del Señor, que no se están preparando para el verdadero Canaán, que no tienen una fe genuina en el Señor, que tienen siempre debilidad y que andan siempre cayendo en las mismas cosas y piensan que eso es normal, pero eso es normal cuando uno está cautivo en Egipto, porque esa es la religiosidad, esa es la figura que vemos en los fariseos, que dicen una cosa y viven otra, que iban a la sinagoga a hablar del Señor, pero tenían una vida de apariencia, una hipocresía terrible. Eso es lo que logra el evangelio egipcio o el evangelio babilónico, que es la misma cosa. Entonces, ¿podemos estar nosotros en una iglesia? Sí, y la iglesia puede ser verdadera, sí, y nosotros estar cautivos en Egipto y solo vamos a la iglesia, o mejor dicho, a la congregación y nos regresamos a Egipto. O peor, puede ser que estemos en una iglesia nosotros, que la iglesia sea egipcia y nosotros pensamos que es una iglesia verdadera. Eso es algo bien tremendo. Y así hay muchos que están engañados, viviendo en una iglesia egipcia y su pastor es Faraón, pero les hace creer que es el evangelio verdadero. Eso no es así, hermano. Sigamos leyendo para que nos demos cuenta cómo podemos distinguir nosotros si el pastor o si el que se dice pastor realmente es un faraón y no es un siervo del Señor. Si el evangelio verdadero es prepararnos para la gloria eterna, ¿qué va a ser entonces un verdadero siervo del Señor? Ayudarnos a salir de Egipto para que nosotros podamos prepararnos en ese desierto que Dios tiene preparado para nosotros. No nos podemos salir de eso. Es necesario que entremos en el reino a través de pruebas y tribulaciones. Eso dice la Escritura. Pero Faraón no, mire cómo vemos nosotros a Faraón en acción. Mateo 4:3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se recuerda? El Señor ya eran 40 días y 40 noches, tenía hambre. Y mire, sabía el tentador que tenía hambre. Y entonces le dijo, mira, pero vos podés hacer esto para que ya resolvas tu problema. Pero mire, lo que le quiero señalar es el verso 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí está la clave para entender esto. Le dijo el diablo, te ofrezco todos los reinos y su gloria. ¿Qué es lo que siguen ofreciendo el falso evangelio, el evangelio babilónico, el evangelio egipcio? La gloria del mundo. Y a cambio de eso solamente le dice que le sirvan. Hay gente que está sirviendo a faraones en negocios que llaman iglesia. Hay gente que está sirviéndolos y les están haciendo creer que están sirviendo a Dios. Ya va a ver más adelante cómo el Señor lo aclara del pueblo de Israel para que tomemos nota nosotros. Pero es impresionante, ¿por qué? Porque la marca para entenderlos es que ellos ofrecen las cosas del mundo, la gloria del mundo. Primera de Juan dice, ellos son del mundo, por eso los del mundo les oyen. ¿Por qué? Porque ofrecen las cosas del mundo, pero ahí mismo dice en Primera de Juan, pero lo que hay en el mundo no proviene del Padre, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, de los ojos, eso no proviene del Padre. El evangelio babilónico, hermano, te va a ofrecer siempre las cosas más importantes del mundo, que se resumen en ¿qué? En riquezas. Por eso el Señor dice, no se puede servir, aquí dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora lo conectamos con el otro pasaje, no se puede servir a dos señores. Entonces, ¿a cuál señor quería el diablo que le sirvieran? Al dinero. Las glorias y la riqueza del mundo están representados en el dinero. Pero el Señor dijo, no, solo vas a adorar a Dios y servir a Dios. El evangelio verdadero te va a enfocar en que sirvas solo a Dios. Es decir, no vas a trabajar por dinero.
No te vas a preocupar por el dinero. Imagínese esto que le estoy diciendo ahorita. Le va a chocar a la gente que ha estado en una esfera de un evangelio egipcio. ¿Por qué? Porque todos lo hacen por dinero, trabajan por dinero, viven por dinero, estudian por dinero y van a la iglesia por dinero. Pero solamente que se engañan y lo llaman siembra para cosechar, que le van a dar a Dios y que van a cosechar al 100 por 1. Porque como está en un evangelio egipcio, entonces todos lo hacen por dinero. Pero el evangelio verdadero, el dinero se deja a un lado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que allá arriba, los tesoros de allá arriba no tienen nada que ver con el dinero. Un ejemplo de eso lo vamos a encontrar nosotros. Bueno, antes de llegar a eso, les quiero mostrar una marca más de las iglesias egipcias. Hechos capítulo 7, verso 38. Mire cómo dice. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, hablando de Israel, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Mire, no quisieron obedecer la verdad del mensajero, que era Moisés, en figura de nuestro Señor Jesús, y el pueblo de Israel ahora en figura es la iglesia. Y mire cómo dice, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en su corazón? Regresaron a Egipto. Eso es lo que pasa ahora con la iglesia. No quiere la palabra del verdadero Hijo de Dios, del que está ahora para nosotros en las epístolas, que es las instrucciones para la iglesia. Y entonces, ¿qué hacen? Se buscan congregaciones donde les puedan a ellos complacer con estas cosas. Mire, regresaron en su corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué busca esta gente? Dioses, idolatrar. Por eso están en estos lugares donde encuentran un ministro faraón que les empieza a promover los ídolos, a ellos, a sus hijos, a grandes siervos, entre comillas, porque les están promoviendo la idolatría, pero eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque en sus corazones desean volver a Egipto. No quieren el camino difícil, no quieren la senda estrecha, la puerta angosta, porque ellos quieren el camino amplio, el de la riqueza, el que les endulcen el oído con las cosas de este mundo. Y por eso en su corazón se vuelven a Egipto y van a terminar a estas iglesias egipcias buscando faraones que les ofrecen ¿qué? Ídolos. Pero mire cómo dice la escritura, verso 41. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Ah, hermano, qué historias iguales se repiten ahora. Dice, verso 42, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 40 años que pensaron ellos que estaban haciéndole fiestas al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor, y cantaban y danzaban. Usted lo puede leer en el Éxodo. Pero dice el Señor se apartó de ellos. A quienes le servían eran a sus ídolos, al ejército de los cielos. Ustedes servían a Faraón y a las cosas que Faraón les inculcó, los ídolos de oro, al dinero. Eso era lo que servían. Pero al Señor no sirvieron esos 40 años. Todas esas fiestas y todo lo que hicieron, no lo hicieron para el Señor, pero ellos pensaron. Por eso es importante que estudiemos este Éxodo. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 10:11, como lo vimos. Ellos, la mayoría, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Se quedaron postrados en el desierto porque pecaron, fueron desobedientes, rebeldes, murmuraron, tentaron a Dios, fornicaron. ¿Cuántas cosas hicieron? Pero ellos pensaban que las estaban haciendo para el Señor. Se engañaron, se dejaron engañar y ellos creían que lo estaban haciendo para el Señor, pero estaban totalmente alejados del Señor. El Señor los había dejado ya. Es una cosa que nosotros debemos de tomar nota. Ahora quiero mostrarles cuáles son las actitudes para que nosotros nos examinemos y podamos determinar realmente si nosotros queremos abandonar Egipto o ya lo hicimos. Mire en Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, es decir, cuando maduró, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Mire lo primero, ya no quiero ser llamado egipcio, ya no quiero que me consideren como un egipcio. Lo primero que empieza a pasar en el cristiano, cuando realmente ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en su corazón, es que ya no quiere ser igual que los del mundo. Se quiere distinguir como un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es igual que el Señor Jesús. Pero los cristianos falsos
piensan que los cristianos verdaderos son igual que sus falsos pastores, que son hombres de saco, corbata, bien trajeados, que dan una apariencia de ser prósperos, y ellos piensan que esos son los verdaderos siervos, pero eso no es lo que vemos en el ejemplo, ni de nuestro Señor, ni de los 12 apóstoles que anduvieron con ellos, ni del apóstol Pablo, ni de los apóstoles enviados, que no son iguales, que eso lo explicamos en otro tema, sino que todos aquellos que colaboraron con Pablo, ninguno de ellos podemos ver nosotros que tuvo una vida buscando la riqueza de esta tierra. No, eso no es así, hermano. Entonces, vemos aquí en el caso de Moisés, cómo Moisés nos muestra la primera característica, rehusó ser como los egipcios. Mire, hay gente que dicen ellos que son cristianos, pero por dos cosas viven su vida. Por el miedo, porque ese era el caso de los judíos, o por la codicia. Es decir, por el miedo de que si no lo hacen, si no hacen, sirven y hacen eso y dan eso y trabajan así, se van a quedar sin vida, porque no van a tener cómo pagar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. O por codicia, porque ya Faraón les ha empezado a dar las riquezas del mundo y empiezan ellos a saborearlas en las cosas del mundo, los placeres temporales del mundo, y entonces quieren más y más. Hay gente que piensa que asocia el dinero con la vida espiritual. Y si tienen dinero es porque tienen vida espiritual. Una hermana me dijo, hermano, pero ¿qué de malo tiene que los pastores sean gente enriquecida? ¿Qué de malo tiene? Lo de malo tiene es lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en lazo, en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cómo sé yo que amo el dinero? Porque me quiero enriquecer. Yo puedo decir, no, hermano, es que el dinero es bendito en la bolsa. Eso lo puede decir usted, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros hagamos tesoros en el cielo, que aquí en la tierra, que no trabajemos por el alimento que perece, que no trabajemos por las cosas de esta tierra, sino que trabajemos por el alimento celestial, por la palabra de Dios, por la obra del Señor, por salvación de las almas, por la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando uno, como Moisés, mire, empieza, yo no quiero ser igual que ellos, pero si vive igual que ellos, trabaja igual que ellos, estudia igual que ellos, entonces ¿cómo piensa que es diferente de ellos? Solo porque dice gloria a Dios, aleluya. No, hermano, el evangelio verdadero tiene una marca que es latente a los demás. Y mire cómo sigue explicándole el verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces, ¿qué hacen los siervos? Prefieren el oprobio, el maltrato con el pueblo de Dios verdadero, que los placeres temporales de Egipto, que es el evangelio babilónico y las cosas que ofrecen el mundo. Mire, el evangelio verdadero. Me escribió un joven hace poco, me dio una gran satisfacción y me dice, hermano, mire, después de estudiar la palabra del Señor y comprobar muchas de las enseñanzas, Dios me ha hecho entender, hermano, que donde yo me congrego están equivocados y están confundidos completamente con un evangelio babilónico. Ahora me dice, ¿qué puedo hacer, hermano? Porque yo les quiero decir la verdad. ¿Qué me va a pasar? Entonces esto es lo que te va a pasar, ¿ve? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Aquel Moisés que era un príncipe en Egipto, imagínese ahora diciéndole a Faraón, Faraón, todos esos dioses que tenés son falsos, toda esa idolatría que promoves, eso no es del verdadero Dios, todo ese afán de tener riquezas, un imperio, hacerte un nombre, eso no es de Dios. ¿Cómo piensa que se pasó con Faraón? Lo expulsaron a Moisés, salió huyendo de Egipto. Entonces le dije al hermano, ¿qué piensas que te va a pasar cuando estés en el evangelio verdadero? Te van a difamar, te van a rechazar, te van a expulsar. Y me dice, hermano, pero ¿no será que tal vez hay que decirlo de la forma bonita? El Señor Jesús, piensas tú, le digo, que no hablaba de forma bonita. ¿Quién mejor que Él? Y les habló de la mejor forma seguramente a los fariseos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo terminaron crucificando. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero te va a decir que las riquezas de este mundo no tienen entrada en el reino de Dios. Pero el evangelio babilónico te va a decir que Dios te ha puesto para ser príncipe, para ser cabeza, para hacer aquí los tesoros de esta tierra. Te van a decir un montón de cosas que hemos explicado en otros estudios que no las vas a encontrar en la doctrina apostólica. Estudia el libro de Romanos en adelante, las epístolas, y te vas a dar cuenta cómo leyendo completamente esos libros vas a entender claramente la doctrina de la iglesia.
y vas a poder entender las marcas para que nosotros sepamos si realmente estamos saliendo de Egipto. Mire cómo sigue diciendo aquí, verso 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Solo a alguien que le han abierto los ojos puede considerar como mayor riqueza estar allá con los judíos, con los esclavos en el desierto, que estar con Faraón y sus príncipes en Egipto. A cualquiera persona del mundo y a cualquier cristiano, o mejor dicho, que lo tienen engañado y que piensa que es cristiano, esto que le estamos compartiendo de sana doctrina, le va a parecer algo tonto, le va a parecer algo loco, le va a parecer una locura y le va a parecer algo que no tiene sentido. Ir a sufrir, dejar todas las riquezas, las comodidades. Sí, porque eso es lo que causa el evangelio babilónico. Sabe cuáles son los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de complacernos a nosotros mismos, de tener, de desear, de poseer, de disfrutar. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar en los, dice, como dice aquí, en los placeres temporales. El evangelio falso te va a enfocar en las cosas temporales. El evangelio verdadero te va a enfocar en las cosas eternas. Y como te va a enfocar en las cosas eternas, ¿qué va a pasar con las cosas temporales? ¿Cómo las vas a considerar? Sin valor comparada con las cosas eternas. Y vas a estar dispuesto a sufrir aún la expulsión de la congregación falsa donde estás, de el oprobio de dejarte de tus amigos y muchas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo dice, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son en nada comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. ¿Piensas que tuvo una vida el apóstol Pablo de placeres temporales? No, una vida de esfuerzo, una vida de sacrificio por la obra, por la palabra, y teniendo mucha oposición de los falsos, de los egipcios, de los judíos, de los falsos hermanos y de todos aquellos que quieren vivir una vida cómoda. Dice que son enemigos de la cruz, porque lo que piensan, dice, su Dios es su vientre y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Eso dónde lo vas a encontrar? En la doctrina apostólica. Pero si vas a las sombras y figuras del Antiguo Testamento, te puedo mencionar versículos donde dice que vas a ser cabeza y no cola, donde Dios te da el poder de hacer riqueza. Sí, pero esas son sombras y figuras. No es eso literal para la iglesia. Cuando entiendas eso, tu vida va a ser transformada. Entonces Moisés supo, mire, por la gracia del Señor, por la fe, porque eso es cuando se recibe la fe verdadera, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Mire cómo termina el verso 26, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Piensas que estaba pensando en Canaán, en la tierra de Canaán? No, por eso es que cuando entendemos la doctrina apostólica, la vida nos es transformada. En una oportunidad el Señor les dijo, este pueblo es rebelde, pero yo voy a cumplir lo que te dije y los voy a introducir al Canaán terrenal. Entonces voy a mandar mi ángel, le dijo a Moisés, para que los introduzca. Y Moisés le dijo, Señor, no, si tú no vas con nosotros, yo aquí en el desierto. Entonces, ¿cuál era la mirada puesta en la recompensa? ¿Qué significa eso? Era el Señor, conocer al Señor, hablar con el Señor. Y eso lo explica el verso 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del faraón, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Cuál es la vida verdadera, la vida eterna? Conocer al Señor. Cuando le han abierto los ojos a uno, uno menosprecia todas las cosas terrenas con tal de conocer al Señor, con tal de ir a su palabra, con tal de poder cumplir el propósito del Señor, con tal de servirle al Señor para edificar su iglesia. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando uno le han abierto los ojos y se da cuenta que ha estado en Egipto y ya no quiere ser egipcio. Y yo quiero salir, no importa que venga oprobio, que vengan pruebas, que vengan maltratos, yo quiero ir camino a ese Canaán verdadero, encontrarme con mi Dios, conocerlo a Él. Y eso lo vemos aquí, quiero que me acompañe, Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, mira, antes de convertirse, ahí lo lee usted del versículo 1, el que era judío, el que era circuncidado al 8º día, el que era fariseo, el que era una persona importante en la religión y que era admirado por los otros religiosos, él decía que en cuanto a la ley era irreprensible. Pero mire, todo lo que para mí era ganancia, como Moisés, todo lo que consideró como ganancia antes en el mundo,
lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa es la misma historia de Moisés. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo eso como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué te va a hacer, hermano, el verdadero evangelio? Te va a hacer que tú consideres todas las cosas terrenales del mundo como basura y aún aquellas cosas que antes te fueron importantes, que las tengas como pérdida. ¿Por qué? Porque lo que vas a querer es conocer al Señor y vas a enfocar toda tu vida en el estudio de la palabra, en la predicación de la palabra, en edificar la iglesia y vas a vivir para eso. Y entonces, si Dios te va a dar un trabajo y tú lo vas a notar, ¿por qué? Porque el trabajo te va a permitir servirle al Señor, te va a permitir estudiar la palabra, te va a permitir edificar la iglesia, te va a permitir cumplir con la doctrina apostólica, no te va a esclavizar, no te va a separar de tu familia, no, no, no. Va a ser un trabajo que Dios tiene preparado para ti. Efesios 2:9 dice, las obras que Dios preparó de antemano. Y hay un trabajo para nosotros. Pero a veces por la falta de fe caemos en este problema que explica el Señor en Mateo 6. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mire cómo dice el Señor. ¿Para qué están preocupados? Mire el ejemplo que les voy a dar. Dice, miren las aves. Ustedes valen más que ellas y miren cómo Dios se encarga de ellas. No se preocupen ustedes qué van a comer, qué van a vestir. Sigamos leyendo para que usted vea qué importante es esto. Verso 28. Y por la ropa no se preocupen. Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es, y que mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, es decir, los inconversos, buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira Juan 6:27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. ¿Por qué alimento tenemos que trabajar? Por el alimento de la vida eterna, por el alimento que es para la vida eterna, es decir, la palabra del Señor. Le decía hace unos estudios, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra. ¿Cómo sabemos que hemos experimentado la bondad del Señor, que hemos sido nacidos de nuevo? Porque tenemos el deseo de la palabra del Señor, de comerla, de conocerla, de vivirla, de conocer al Señor. ¿Y dónde lo vamos a hacer? A través de su palabra. No nos vamos a estar preocupando, hermano, pero mire que no puedo llegar a este estudio esta semana en el grupo Casa. ¿Por qué? Porque me toca trabajar duro. Entonces te quiero decir algo, no estás fuera de Egipto, todavía estás en Egipto. No, pero yo sirvo, yo predico, yo soy pastor. Usted puede ser falso apóstol en este tiempo, pero verdadero cristiano no es, porque un verdadero cristiano no se empieza a enfocar en las cosas terrenales, sino que empieza a dejar Egipto, las cosas del mundo, y se empieza a preparar para la vida celestial. Ese es el llamado del Señor para cualquiera que no está así. Mire, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo estás en Egipto uno? ¿Cómo está en Egipto uno? Cargado y cansado. ¿Por qué? Porque mire, lo ponen con arduo trabajo. ¿El Señor quiere decir que te va a hacer aragán? De ninguna manera. Mire el verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Quieres encontrar descanso? Trabaja para mí. Deja que te ponga mi yugo y vas a ver qué diferencia es trabajar conmigo. Vas a trabajar conmigo, yo te voy a guiar. Cuando te ponga mi yugo vas a ver que vas a encontrar descanso, vas a encontrar reposo, vas a experimentar el verdadero evangelio. No te vas a andar afanando por las cosas del mundo. Mire cómo dijo el Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el llamado del Señor? A darnos paz,
a darnos reposo, a darnos consuelo. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando dejamos de afanarnos por las cosas del mundo y queremos que Él nos ponga su yugo, es decir, que Él nos guíe, trabajar con Él para la obra de Él. Cuando nosotros realmente salimos de Egipto, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en el desierto. El prepararnos para dejar toda afán, toda ansiedad, toda preocupación por las cosas del mundo, para empezar a conocer al Dios proveedor, al Dios que cuando nos enfocamos primero en su reino y su justicia, Él sabe que necesitamos qué comer, qué vestir, qué beber, pagar todas las cosas que necesitamos aquí en el mundo. Él tiene cuidado de nosotros. En el siguiente estudio vamos a continuar para ver cada una de las pruebas ya en el desierto y va a ver qué importante es entender cuáles son las lecciones que Dios dejó escritas para que nosotros aprendamos y para que no nos pase lo que les pasó a ellos, que de la mayoría no se agradó Dios y se quedaron postrados en el desierto. Así que te animo, hermano, para que puedas estudiar la palabra del Señor. Empieza a estudiar desde Romanos en adelante. Conviértete en un verdadero discípulo. Te animo a que puedas ver los videos anteriores para que veas doctrina fundamental y que la puedas comprobar, para que te des cuenta cuál es el camino verdadero que el Señor nos ha establecido en su palabra. Te animo también para que puedas compartir estos estudios, para que otros puedan también salir de Egipto o de esas iglesias egipcias o babilónicas que les están haciendo edificar en ladrillo, pero que ellos piensan que están edificando en la roca. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes.